Largamos con el segundo videíto de geometría, o mejor dicho, la segunda parte de geometría, también un recordatorio, que todo esto hemos visto. Y en este vamos a trabajar polígonos, unidades de medición y vamos a entrar en el concepto de perímetro y de área, ¿sí? Entonces, empecemos con los polígonos, la clasificación y qué elementos tienen. Los nombres, o sea, la clasificación va a tener que ver con los nombres, ¿sí? Y recordemos que el menor de los polígonos tiene 3 lados, es el que nosotros conocemos como triángulos, que ya hemos trabajado. Cuadriláteros serían con 4, pentágono, hexágono, heptágono, octágono u octógono, eneágono, decágono, sobre todo hasta 10 me interesan, pero bueno, a partir de 10, endecágono o undecágono también, dodecágono para 12. Que los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores va a depender, después vamos a ver, de la cantidad de triángulos que tiene adentro, pero la suma de los ángulos exteriores absolutamente siempre es de 360 grados. Y después vamos a ver lo de las diagonales, ¿está bien? Un triángulo no tiene diagonales, un cuadrilátero tiene 2, diagonales totales. Bien, eso lo vamos a ir analizando y de qué se trata. En general vamos a hablar de un polígono, tomé en este caso un pentágono, que no es regular, no tiene todos sus lados iguales, ni sus ángulos interiores tampoco. Y de esto vamos a analizar lo siguiente, todos los polígonos que tienen vértice, cuántos y tantos como me indica el nombre del polígono. Lados, lo mismo, ángulos interiores lo mismo y ángulos exteriores también. El ángulo exterior siempre surge de continuar un lado, ¿sí? Y poner justamente, de continuar uno de los segmentos y tomar la amplitud entre esa continuación y el lado consecutivo. Ok. Diagonales, ¿a qué le llamamos diagonal? Es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos, eso lo hemos trabajado también nosotros el año pasado. Algo importante sobre la suma de los ángulos interiores, ¿sí? De las medidas de los ángulos interiores o las amplitudes, es que uno puede aplicar una fórmula si quiere, ¿no? Que es 180 por n-2, donde n es el número de triángulos o el número de lados, si quieren llamarlo, o el número de vértices que se puede considerar. O sea, n-2 es el número de triángulos, pero n originalmente es el número de vértices o lados que tiene ese polígono. Por ejemplo, el pentágono de hace un ratito. Si yo trazo diagonales desde un vértice, no dije todas, fíjense que acá están dibujadas todas, si no, me posiciono en un vértice y trazo las diagonales, me quedan determinados 3 triángulos, o sea, 5, que sería justamente el pentágono, menos 2 me da 3. Bien, 180 por 3 es la suma de los ángulos interiores. 180 por 3 me da 540 y fíjense que el pentágono, la suma de los ángulos interiores es 540. Esto es para cualquier polígono que vimos recién, o sea, esto que estamos diciendo vale para cualquier polígono, no me importa si es regular o irregular, o no es regular, ¿va? Ahora vamos a hablar de los polígonos regulares. ¿Qué son los polígonos regulares? Son aquellos que tienen todos sus lados de la misma medida y sus ángulos interiores también de la misma medida. ¿Qué elementos tiene un polígono regular que no puedo decir lo que vale para cualquiera? O sea, los que no son regulares no puedo decir esto. Evidentemente todos tienen vértice, todos tienen diagonales y todos tienen lados, pero en un polígono regular se verifica que los lados son todos iguales. Los vértices no tiene sentido hablar de igualdad, pero bueno, las diagonales tampoco, sino que existen. Pero hay algo importante, que los polígonos regulares están inscriptos en lo que sería una circunferencia. O sea, acá no se ve, pero hay una circunferencia que se circunscribe al polígono, con lo cual vamos a hablar de un radio, porque justamente interseca en cada uno de estos vértices. Vamos a hablar de un radio, vamos a aprender a construir estos polígonos inscriptos. Y tenemos un centro, tienen un radio y tienen la apotema, que si recuerdan, si acá tuviéramos un triángulo, la apotema es la altura de ese triángulo que quedó formado, que tiene tantos triángulos isósceles internos como indica la cantidad de lados que tiene ese polígono. Ahora, los polígonos regulares tienen determinadas propiedades que no lo cumplen los otros. La primera propiedad es que la medida de un ángulo interior se puede calcular dividiendo la suma de los ángulos interiores dividido la cantidad de lados que tiene ese polígono. Así que saldría fácilmente. La segunda, un ángulo exterior, el mismo criterio, ¿no? Si yo quiero averiguar cuánto vale un ángulo exterior, no hace falta otra cosa que dividir 360 dividido el número de lados del polígono y tendríamos lo que vale un ángulo exterior.
En el caso de la tercera propiedad, la medida del ángulo central de un polígono siempre sale a ser 360 dividido n. Fíjense que el ángulo central coincide ¿con qué? Con el ángulo exterior. Y evidentemente la suma de las medidas de los ángulos centrales es 360 porque es dar toda la vuelta, ¿sí? Bien. Vamos a lo siguiente, magnitudes y medidas, que es lo que ustedes venían pidiendo hace rato, del sistema métrico, que les encantan los pasajes de unidades. Bueno, relaciones entre las unidades de longitud. No voy a explicar de cero todo esto, pero sí lo pueden revisar y chequear dentro de todo lo que vimos el año pasado. No se olviden que siempre que hablamos de longitud, la unidad fundamental es el metro, decímetro, centímetro, que no es casualidad, que tiene que ver con décimo, centésimo y milésimo, decímetro, centímetro, milímetro, que van dividiéndose por 2, ¿sí? O sea, me refiero por 10, perdón, que tienen que ir de 10 en 10. En el caso de metro, para pasar a decímetro, son 10 decímetros. En decímetro, para pasar a metro, a centímetro, son 10 centímetros. Un decímetro son 10 centímetros y así sucesivamente. Cuando voy a ir pasando hacia una unidad más grande, es dividir por 10. Insisto, el sistema métrico va de 10 en 10, ¿sí? Ya sea multiplicando o dividiendo, pero una unidad es 10 veces más grande que la que le continúa a derecha. Bien. Acá está escrito como múltiplos y submúltiplos siempre del metro, para tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahora sí, empezamos con aquellas que cuestan un poquito más. En este caso, las unidades de superficie. ¿Por qué de superficie? Porque ya no hablamos de una sola dimensión, hablamos de 2 dimensiones. Entonces, cada una de esas dimensiones, el largo y el ancho, por ejemplo, o el largo y el alto, como le quieran llamar, cada una de ellas es como considerar 2 medidas de longitud al mismo tiempo, con lo cual se multiplican, se elevan al cuadrado. Entonces, metro por metro sería metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Las unidades son las mismas, nada más que como dijimos que son multiplicaciones de 2 dimensiones, en vez de multiplicar por 10 va a ser por 10 por 10, o sea, por 100, por 100 por 100, cada vez que yo vaya hacia una unidad menor, por cada casillero que me mueva, o dividir por 100 cada vez que me voy hacia un casillero de mayor magnitud. En el volumen nos pasa algo parecido, nada más que tenemos 3 dimensiones, largo, ancho y alto, con lo cual ya en vez de estar hablando de multiplicar por 10, estamos multiplicando por 10 al cubo, o sea, por 1000. Cada casillero que me muevo va a tener 1000, multiplicando o dividiendo dependiendo de hacia qué lado me voy. Ahora, algo fundamental son las equivalencias. Fíjense que está marcado, que no es casual, el metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico para nosotros son muy importantes porque vamos a ver una relación entre las unidades, bueno, después vamos a ver en la que va a venir después, una relación entre las unidades de volumen y de capacidad. Primero las unidades de masa, ¿sí? Algunos lo consideran como peso, en realidad se habla de unidades de masa. Para la primaria no hay gran distinción, o sea, se habla de peso y masa indistintamente, pero en secundaria ya no sería lo mismo. Bien. Lleva el mismo criterio que las unidades de longitud, o sea, la unidad base es el gramo, decigramo, centigramo, miligramo, decagramo, octogramo, kilogramo. Van de 10 en 10, porque también vamos a considerar como que es lineal, o sea, van en una sola dimensión, no se puede hablar de varias dimensiones acá, así que vamos a ver esa cuestión. Ahora, relaciones con unidades de capacidad. Fíjense un detalle también, las unidades de capacidad son litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro y kilolitro. También con ese criterio es lo mismo que los pasajes de unidades con longitud, van de 10 en 10. Algo importante para tener en cuenta es que el metro cúbico es lo mismo que hablar de kilolitros, son 1000 litros, un decímetro cúbico es 1 litro y un centímetro cúbico es 1 mililitro. Si bien acá nos movimos en 3 lugares y acá nos movimos 1, un movimiento equivale a 3 movimientos de capacidad. Bien, perímetro, yo creo que todo el mundo se acuerda, ¿qué es el perímetro? Y el contorno de la figura, ¿no? Lo que hay que tener presente para medir perímetro, en este caso, bueno, está planteado como una situación a propósito, lo que hay que tener presente es que yo no puedo sumar esas medidas si están en distinta unidad. En este caso se puede sumar todo porque
Todos dicen metro. Entonces nos posicionamos en un vértice, hacemos todo el recorrido hasta llegar a la figura cerrada y ahí tendríamos el perímetro. Solo hay que recorrer el contorno. Lo mismo acá, nos posicionamos en uno y vamos sumando todo. Acuérdense que si faltan medidas es porque las que están faltando, por decirlo de alguna manera, es porque son obvias, ¿sí? Bien, lo mismo acá. Hay que estar pensando que lo que está faltando es obvio. Si es que está faltando algo, digo, ¿no? Bien. Perímetros y áreas de figuras planas y fórmulas en sí. Yo no soy muy amante de las fórmulas, ustedes ya lo saben. Sí, o sea, sobre todo de perímetro. Me parece absurdo pensar, la única que sí hay que saber de perímetro es de la circunferencia, o en el caso del círculo, recordemos que circunferencia y círculo no son lo mismo, pero ambos tienen perímetro. La circunferencia no tiene área, no es una superficie, sino que es una línea cerrada, pero que no hay nada en el interior. Entonces, yo no soy partidaria de aprenderme las fórmulas de perímetro de memoria, y las de área nosotros siempre las vamos a vincular a el área de un rectángulo, ¿sí? Yo todo lo vinculo con rectángulo, así que acá las pongo igualmente por quien quiera averiguarse todo, pero acuérdense que en el caso de los polígonos regulares, nosotros vamos a trabajar siempre con regulares, se pueden averiguar haciendo triángulos, por ejemplo, ¿no? Y manejándola con la del triángulo, aunque podemos tener en cuenta que el polígono regular es perímetro por apotema sobre 2, fíjense que siempre es la misma, así que tampoco hay tanto problema. En el caso del trapecio yo los descompongo en triángulos y rectángulos. Bueno, eso queda a criterio de cada uno, todo se deduce. ¿Qué pasa con el romboide? La misma que la del rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, ¿sí? Igualita a la del rombo. Y el polígono regular, fíjense que dijimos perímetro por apotema sobre 2 y que el perímetro sale de el valor del lado, ¿sí? La medida del lado por el número de lados que tengamos. Como última opción, o la última, digamos, diapositiva de este videito va a ser perímetro y recordar, porque esto ya lo hemos visto también, perímetro y área de figuras circulares. Básicamente tenemos el círculo, acá no se ve, uno dice, ¿cómo sé que es círculo y que no es circunferencia? Bueno, porque se los estoy diciendo nada más, que en realidad debería estar pintado, pero no importa, es lo que hay. Cuando hablamos de círculo es el contorno más la región del interior y la circunferencia es solo el contorno. En el caso del círculo, recuerden que también, se los voy a anexar, recuerden que también se puede deducir el área del círculo como la de un rectángulo. Si uno lo desarma ese círculo, por ahí lo podríamos hacer presencialmente como para que nos quede mejor, con papeles, y verificarlo, ¿no? Para ver cómo lo podemos llevar a la clase en una escuela de primaria. Bien, y que a su vez el perímetro, podríamos decir que es pi por diámetro o 2 por pi por radio, que es lo mismo, ¿sí? Pi por diámetro o 2 pi radio sería exactamente lo mismo. Entonces, en base al círculo, vamos a tener presente lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo quiero sacar el perímetro de una corona circular, un anillo, un molde Savarin, como quieran llamarle, una dona? Bien, ok. También se lo conoce como corona. Si pienso en el perímetro, no nos olvidemos que es el recorte de afuera y el recorte de adentro. Hay que hacer un agujero, o sea que el perímetro, las dos cintitas contarían. Con lo cual hay que sacar el perímetro de la de afuera más el perímetro de adentro. Por eso que el perímetro viene de sumar esos dos. Mientras que el área sería una resta. ¿Por qué? Porque es el área del círculo grande al que le sacamos o le recortamos el área del círculo pequeño. La fórmula es lo de menos, insisto, lo que necesito que reconozcan es de qué figuras se tratan, ¿sí? Nosotros lo hemos visto de esta manera. El perímetro es sumar los dos perímetros y el área es restar las dos áreas, radio grande, radio chico. ¿Qué pasa con el sector circular? Lo más importante, acuérdense que como la Antártida o como una pizza, lo que fuere, ¿no? Bueno, la Antártida que se la van a comer en cualquier momento. Bueno, no digamos nada. Entonces, ese sector circular, ¿sí? Es una porción del círculo. Como buena porción, podemos sacar una regla de 3 simple, por ejemplo. O también tenemos una fórmula para averiguar lo que sería que el área de la porción es el ángulo que pi, que va a ser obviamente el número pi, por el radio dividido 360 multiplicado por el ángulo, ¿sí? Ahora, podemos resolverlo también haciendo regla de 3 simple. ¿Cómo? Y si 360 grados es 2 pi radio,
por ejemplo, el perímetro, entonces el ángulo alfa va a ser x igual a tanto. Y lo mismo nos va a pasar con el área. Si el área completa es pi por radio al cuadrado, ¿no? 360 grados pi por radio al cuadrado, el ángulo alfa va a ser x.